Bueno, buenas a todos. Mi nombre es Melina Blaisauskas. Estoy en el grupo con Darío Turco, Nicolás Berríos y Ignacio Rodríguez. Y les voy a contar un poco de qué hicimos en trabajo práctico final para la materia de aprendizaje automático. Bueno, nosotros decidimos analizar un dataset de Twitter en el que se juntaron tweets de personas que criticaban de forma positiva, negativa o neutra aerolíneas de las más importantes de Estados Unidos. Esos tweets fueron clasificados por personas que decidieron si esa valoración era negativa, positiva o neutra y dieron una confianza de esa respuesta. Y lo que nosotros queremos analizar, o en realidad predecir, es a partir de esos datos, de esa información de los tweets y las características de los tweets, queremos saber si podríamos llegar a predecir cuál era la valoración de ese tweet, es decir, si una persona iba a decir si es positivo, negativo o neutro. Les muestro un poquitito el dataset que está por acá, lo sacamos de Kaggle. Tenemos algunas variables, como bueno, el airline sentiment, que es la variable que habla de la valoración que le dieron a la aerolínea, después los motivos por los cuales dijeron que la experiencia había sido como había sido, positiva, negativa. En el caso de que fuera negativa, contaban, por ejemplo, esto, que el vuelo había sido malo, que no estaban seguros en algunos casos, que habían tenido problemas con el servicio al cliente, con las reservas, etc. Después daban confianza en estas decisiones, porque como les decía antes, son personas las que puntúan y las que deciden si esas valoraciones fueron positivas o negativas. Y después habían más datos generales respecto a la cantidad de retweets que había tenido cada tweet, etcétera, los nombres de usuarios que los tuiteaban, etcétera. Entonces, vamos a pasar al análisis exploratorio, que es lo que les voy a contar yo. En el análisis exploratorio lo que hicimos fue primero importar las librerías correspondientes que íbamos a usar. Usamos librerías de scikit-learn para entrenar los algoritmos que usamos, y después, bueno, las básicas para manejar los datos en Python, Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn para graficar. En el análisis exploratorio lo que hicimos fue verificar y evaluar la distribución de cada una de las variables como para tener una idea de cómo funcionan y también para filtrar las que a priori ya entendemos que no van a ser muy útiles o muy informativas para predecir el Erlang Sentiment. Entonces, primero analizamos de cada una de las variables del dataset, o sea, los potenciales features para el modelo, analizamos si eran variables categóricas, qué información tenían y qué valores podían tomar, por ejemplo, el sentiment, que puede ser positivo, negativo o neutral. Después, las distintas categorías que puede tomar la razón negativa de la clasificación, las aerolíneas que se analizan, que son estas 6 que están por acá, que son efectivamente las más grandes de Estados Unidos. Y después había una subclasificación dentro de los features para usuarios old de las aerolíneas, en los que había muy poquitos tweets y ya les adelanto que esos no los tuvimos en cuenta. Bueno, después de ver un poco el dataset y analizar, ver cuáles eran los valores que tomaba cada una de las variables, por un lado las numéricas, vimos por ejemplo que la confianza en la decisión del sentimiento del tweet, digamos, de si la valoración fue positiva, negativa o neutra, es muy grande. Entonces es posible que esta variable no sea tan informativa para lo que queremos analizar. Después estaba la confianza de la razón negativa, si es que ha sido negativa es un poco más baja. Y por otro lado, la cantidad de tweets que estaban retuiteados, que como escribimos acá a continuación, hay una proporción muy baja de tweets que están retuiteados, entonces tiene sentido filtrarlos como outliers a esos datos. Después hicimos una descripción de las variables categóricas para ver qué valores toman. Vimos, bueno, confirmamos esto de que la cantidad de tweets es bastante baja, que la cantidad de tweets con retweets es bastante baja, y vimos, por ejemplo, los distintos valores que podía tomar las variables de los motivos por los cuales no hubiera funcionado el vuelo, en el caso de que sea negativo, ¿no? Entonces, y otra cosa que saltó acá es que en el caso de la variable name hay varios tweets que están tuiteados por el mismo usuario.
Entonces nos dio un poco de curiosidad por qué pasaba eso, o sea, si estaba relacionado de alguna manera con el sentimiento, ¿no? Con las chances que hay de tuitear algo malo, cuántas veces tuiteas si estás tuiteando algo malo, y cuántas veces tuiteas si estás tuiteando algo bueno sobre una línea. Y hicimos ese breve análisis sin mucha tecnología, básicamente contando estas valoraciones. Y lo que vimos es que efectivamente el caso de que el Erlang Sentiment sea positivo, o sea, si nuestro tweet era positivo, era bueno, en general los tweets son de una sola persona, o sea, las personas tuitean una sola vez. Tipo, me gustó mucho esta línea, qué bueno, viajaría de nuevo, por ejemplo. En el caso de que sean neutras, un poco más bajo, y el 50% de los tweets negativos son tweets de una sola vez. O sea que ahí también hay algo para prestar atención. Lo último que hicimos del análisis exploratorio fue hacer algunos gráficos de distribuciones para ver cómo eran los valores, digamos, cómo eran las distribuciones de cada una de las variables, y vimos que, por ejemplo, se prioriza mucho en el dataset, o simplemente la gente tuitea más cuando quiere comentar algo negativo sobre las aerolíneas. Vemos que una parte muy, muy importante de los tweets son tweets con valoración negativa. Después vemos que respecto a la confianza de las personas que codificaron los tweets a mano, hay muchos datos que están rondando los 0,3 de confianza, pero después la mayoría en general ya se quedan en el 1, ¿sí? O sea que tienen una confianza bastante alta en la decisión en general. Después el motivo para la clasificación negativa está un poco más distribuido. Y vemos que tenemos de algunas aerolíneas mucho más datos que de otras, por ejemplo, esta Virgin America tiene muchísimo menos que el resto. Y bueno, también la distribución, digamos, de cuáles eran los motivos negativos para la elección, y vemos que el customer service era bastante frecuente, digamos, mucho más que otros como damage luggage o otras cosas. Bueno, y fuimos escribiendo todas las conclusiones como para poder discutirlo entre nosotros acá con Markdown en el archivo de Colab. Y después analizamos las variables que consideramos no tan importantes, todo lo que estaba relacionado con estos usuarios Volt, de los que había muy pocos tweets, los analizamos por separado para tenerlo en cuenta, simplemente para no perdérnoslo, los motivos por los cuales clasificaba mal, en la clasificación pero de los usuarios Volt, y también la cantidad de retweets que, como les había hecho antes, eran muy poquitos los que tenían muchos retweets. Y bueno, y ahora pasamos al análisis con el algoritmo, de lo que tratamos de predecir. Bien, ya vimos que tiene el dataset. Ahora lo que vamos a hacer es partir ese dataset en dos partes. Una va a ser la de entrenamiento, que va a tener el 70% de los datos, y otra va a ser el testeo, que va a tener el 30% restante. También vimos, por otro lado, que lo que más importa a la hora de predecir son los textos que tienen los tweets. No tanto la información sobre quién publicó ese tweet, sino más que nada qué escribió esa persona sobre esa aerolínea. Entonces, toda la información de quién escribió el tweet lo vamos a descartar y vamos a usar solamente el texto del tweet. Para eso vamos a preprocesar esos tweets para que cada texto lo pase por esta función countVectorizer, que lo que hace es transformar el texto en un vector de números donde cada posición de ese vector representa la cantidad de apariciones de una palabra entre todos los tweets. Después vamos a usar support vector machine para hacer las predicciones, y lo único que le vamos a pasar va a ser esos vectores de cantidad de apariciones. Por ejemplo, si no tuneamos ningún parámetro y lo usamos así nomás, support vector machine nos da un score de 0,66%. El score que estamos usando acá es accuracy, o sea que el 66% de las veces predice bien y el resto de las veces predice mal. Eso se puede mejorar si encontramos mejores hiperparámetros. Acá no les ajustamos ninguno. Para eso hacemos un grid search. Lo que vamos a hacer es simplemente fijar el kernel. El kernel vamos a usar RBF, porque creemos que un kernel lineal o polinómico no nos da tan buen resultado. Y vamos a variar por todos estos posibles rangos de C y de gamma para ver qué combinación nos da mejor. Entonces, si ejecutamos eso y vemos cómo nos da cada posible combinación, podemos tener este gráfico donde vemos que los mejores valores de C y gamma pasan cuando gamma es 1 y C está entre 1 y 100.
Para ver que no nos estemos perdiendo de nada, también probamos con algunos valores más grandes de C y otros valores más amplios de gamma. También vimos que los resultados no varían tanto. Lo máximo a lo que podemos llegar, por lo menos con SVM, es hasta un 80% de accuracy. No creo que podemos llegar a más. Por lo menos si no hacemos un preprocesamiento de los datos y los usamos así como están. Después de haber buscado los mejores hiperparámetros con el set original de datos, lo que hicimos fue buscar métodos alternativos con los cuales modificar los datos para entrenar el modelo y poder tener una accuracy mejor. Se partió de la hipótesis de tener una accuracy de 0,8 original. La primera prueba que hicimos fue entrenar el modelo con datos que sean fiables, por lo que se decidió eliminar las instancias que tenían baja confianza. Decidimos hacer esta prueba ya que estas instancias pueden estar mal calificadas, confundiendo el modelo cuando se entrena. Con este cambio, volvimos a buscar cuáles serían los mejores hiperparámetros para entrenar el modelo variando el C y el gamma, con el gamma entre 0,001 y 10 y el C entre 0,01 y 10.000. Acá podemos ver cómo con un gamma en 1 y a partir de un C en 1 se consigue una accuracy más o menos estable de 0,81. Luego ya también con un C mayor a 100 y un gamma en 1 se sigue manteniendo el accuracy en 0,81. También vimos el C en un rango ya de 4,5 y 5,5 y manteniendo el gamma en 1 y se vio que con un C en 4,9 se conseguía el mejor accuracy. La segunda prueba que se hizo fue la de hacer una diferenciación en el vector de datos con la que se entrenó. Como este vector está compuesto por palabras, vimos que había palabras que se iban a repetir, pero no denotaban ningún tipo de sentimiento, como por ejemplo el caso de artículos o pronombres. Por lo que quisimos ver cómo cambiar el modelo para predecir en el caso de tweets con gran cantidad de palabras y con menos cantidad de palabras. Para eso se generaron dos modelos, uno con tweets de menos de 18 palabras y otro con tweets de más de 18 palabras, y a ambos se les hizo predecir el mismo conjunto de test. Ante esto vimos que se tenía un score mejor cuando se entrenaba con menos palabras, consiguiendo uno de 0,79 cuando son menos y 0,72 cuando son más palabras. Haciendo un resumen de lo que vimos, lo primero que podemos mencionar es que aplicando Grid Search pudimos pasar de una accuracy de 0,67 con los valores default a uno de 0,8. Por otro lado, cuando eliminamos los datos con etiquetas poco confiables, el accuracy mejoró un poco, aproximadamente 0,82, lo que parecería indicar que había efectivamente datos que o estaban mal etiquetados o no tenían un sentimiento claro asociado y entonces confundían, entre comillas, al algoritmo. Por último, cuando se hizo un análisis diferenciado por tamaño, se encontró que el modelo para tweets cortos predecía mejor que el modelo para tweets más largos, y que ambos daban un valor de accuracy peor que el caso en el que se consideraban todos los mensajes juntos. Para explicar esto, podemos plantear un par de hipótesis. Por ejemplo, puede ser que el criterio de corte que se usó para distinguir entre mensajes largos y cortos no haya sido el más adecuado. Otra posibilidad es que los tweets cortos estén expresando opiniones de manera más concisa, y entonces es más claro para el algoritmo cuál es el sentimiento asociado, mientras que los mensajes más largos por ahí son más vagos, o el sentimiento que expresan no está en palabras individuales, sino en agrupaciones de palabras, que nuestro algoritmo no está considerando. Por último, podría ocurrir que haya tweets largos que forman parte de cadenas de tweets y que en ellas el sentimiento esté representado, o mejor representado, en una o algunas partes y no necesariamente en todas. Ahora bien, ¿esto es todo lo que hay por hacer? Claramente no. En este trabajo usamos un modelo de máquinas de soporte vectorial con un kernel RBF. Una alternativa podría haber sido usar otro tipo de kernel, por ejemplo polinomial, u otro modelo, como Random Forest, Naive Bayes o una red neuronal, y comparar los resultados con los que obtuvimos. También podría aplicarse otro tipo de procesamiento a los tweets, en reemplazo de o en conjunto con los ya utilizados. Por ejemplo, la vectorización que usamos mapea los mensajes a un espacio de dimensión 10.000 aproximadamente. Usando alguna técnica de reducción de dimensionalidad,
Por ahí podríamos bajar los tiempos de cómputo y explorar vecindarios más amplios en un tiempo razonable. Por otro lado, el modelo que usamos considera palabras individuales, lo que impide reconocer sentimientos que se expresan con más de una palabra. Por ejemplo, la frase "para nada bien". Entonces, el uso de n-gramas podría mejorar las predicciones en estos casos. Otra cosa que nuestro modelo no considera es, por ejemplo, la ironía o el sarcasmo. Por último, la métrica que usamos para evaluar los distintos modelos fue la accuracy. Si bien existen otras que podrían aportar información más completa, por ejemplo las que conforman la matriz de confusión, no resulta tan trivial calcularlas para las variables no binarias. En este caso usábamos 3 clases. Por lo tanto, binarizar el problema, por ejemplo, intentar predecir opiniones de un solo tipo, podría permitir hacer evaluaciones más completas de los modelos de forma más fácil.